Como cada martes, saludamos a nuestra invitada. Ella es portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas, Carmia Cupere. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, bastante bien. Bueno, sí. Empezamos aquí la tertulia audible, digamos, ¿no? Porque ya llevamos un rato nosotras hablando de lo que no sale en directo. No saben ustedes lo que se pierde. Bueno, Carmia, con la actualidad, hoy se cumplen 3 semanas del paso de esa dana. Bueno, iba a decir dana trágica. Trágicas fueron las consecuencias de la dana, no la lluvia en sí, sino las consecuencias. 3 semanas después, y yo por lo menos no salgo de mi asombro cada vez que oigo hablar al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Pues nos tenemos que ir acostumbrando porque parece que no quiere dimitir, ¿no? Y por lo tanto nos espera pues más contradicciones, más declaraciones que no se entienden. Y dejando eso a un lado, a mí me preocupa muchísimo la deriva que está tomando en lo que es la llamada reconstrucción. A mí esto de las reconstrucciones me ponen un poquito erizada, Vamos, ¿no? que a él le ha venido como agua de mayo todo esto en cuanto a dinero, a dinero y a derivaciones. Sí, porque yo no sé si me pierdo, es tanta la información que a veces pierdes el hilo, ¿no? Pero no sé qué es lo que me estoy perdiendo, pero escucho miles de millones que va a estar ya el Estado aportando, pero no escucho lo que va a aportar la comunidad autónoma. No sé lo que va a aportar la comunidad autónoma. De momento no se ha oído nada. Sí, porque aquí parece que se exige todo al gobierno central, pero el gobierno central no tiene nada. El gobierno central pone los fondos que son de toda la población y por lo tanto es dinero de todos, ¿no? Y ese dinero de todos es el que se está invirtiendo ahora en estas ayudas, ¿no? Que son miles de millones, contando con que son las ayudas primeras, ¿no? Ya va por unos 14.000 millones. Sí, que son las primeras, digamos, que después entrarán todo lo que significa la cuestión más pública, no la cuestión de reconstrucción de determinadas zonas. Pero en esto de la reconstrucción a mí me preocupa que no se tenga el tiempo suficiente para meditar y para reflexionar y para actuar en el sentido en el que se termine de reflexionar en qué va a significar la reconstrucción. ¿Qué estamos hablando? ¿De seguir en el mismo lugar? ¿Un sitio que ya sabemos que se va a volver otra vez a inundar? ¿O hay que repensarse las cosas y plantear, y las propias personas, que yo entiendo que ahora están como muy apuradas porque se han quedado sin nada, ¿no? Pero si no, habría que plantearse que hay que ir cambiando de lugar a toda esa población que sabemos y que es clarísimo que se van de nuevo a tener problemas. Y además, como nos están diciendo, ya no a largo plazo, sino a corto o medio plazo, ¿no? Entonces, todo ese dinero que se va a gastar en reconstruir, yo no estoy hablando de los dineros directos que le tiene que llegar a la gente ahora para subsistir, ¿no? Sino de esa reconstrucción. Me preocupa mucho que sea un negocio para unos pocos en reconstruir algo que en 10, 15 años o incluso menos se pueda volver otra vez a destrozar, ¿no? Y eso sí me preocupa que las reconstrucciones, igual que me preocupó la de La Palma y me sigue preocupando, de que esa reconstrucción no sirva para realmente, por un lado, satisfacer las necesidades de la propia población y buscar nuevas formas de vida o nuevas formas de estar y que no sean siempre lo mismo, que es la destrucción de nuestros espacios medioambientales y el buscar el dinero fácil y rápido, ¿no? Como es con el turismo, y no se consiga desarrollar otros sistemas de vida en una isla tan bonita como la de La Palma y que con esta reconstrucción que se ha hecho, mucha parte se ha destruido, ¿no? Incluso estas coladas que podían ser aprovechadas, ¿no? En otro sentido, pues las han destruido otra vez más, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de Valencia, en donde estamos hablando de un lugar donde hay mucha población, estamos hablando de no solo de reconstruir las vidas de la gente, que hay que reconstruirlas efectivamente, pero a lo mejor no hay que reconstruirlas en el mismo lugar, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que el cauce del barranco ese desbordado creó otro cauce y arrasó con la zona, habría que plantearse sacar a la gente de ahí, ¿no? Y esta mañana me he quedado un poco pues con los ojos también así bastante abiertos cuando he escuchado pues a quien han nombrado es militar, ¿no? Para la reconstrucción, porque hablan un tono como... Bueno, primero diciendo que esto había que sacarlo fuera de la política. Yo no entiendo esto, es decir, cómo se confunde lo que es la política. Qué miedo, ¿no? Un militar hablando de sacar las cosas fuera de la política. Sí, porque además se confunde, ¿no? Y creo que se está confundiendo demasiado esto de decir la política es lo mismo que el enfrentamiento partidario. No, no es lo mismo. Y las cosas hay que hacerlas con política. Claro, política es todo, yo siempre digo. La política medioambiental es la política medioambiental. Y el precio del pan es política. Y el precio del pan es política. Y cómo se distribuyen los recursos también, porque son recursos públicos, ¿no? Y ahora todo el mundo pide, todo el mundo tal. Pero bueno, habrá unas necesidades mayores que las otras, ¿no? Y todo el mundo está hablando de cómo reconstruir los negocios, pero bueno, a lo mejor hay negocios que no hay que reconstruirlos ahí, a lo mejor hay que hacerlos en otros lados y además a lo mejor hay que cambiarlos, ¿no? Hay que tener rapidez para reconstruir las vidas de las personas, pero también hay que tener paciencia y reflexión para ver dónde se reconstruyen, vuelvo a repetir. Y no sé, no le conozco, no tengo referencias, pero no sé si esto se tiene que plantear como si fuera una catástrofe de guerra, porque no lo es una catástrofe medioambiental. Y por lo tanto, para catástrofes medioambientales hay que poner a técnicos medioambientales, hay que poner a arquitectos y arquitectas que tengan en cuenta el medio ambiente, hay que poner a personas especializadas en lo que es la reconstrucción de una ciudad o de pueblos acorde con el medio ambiente y no para construir puentes militares, no lo sé, no quiero tampoco... No, tal vez el nombramiento de hoy lo tenía que haber hecho un día después de la tragedia, quizás y para, no tener exacto, a la incompetente que tenía al pero bueno, ya estaba seguridad. la UME, ¿no? La UME que tanto han criticado, pero ya estaba ahí. Afortunadamente, incluso antes de lo que uno piensa, ya estaban ellos actuando. Carmiaco, quería hablar de otro tema. Llevo días dándole vuelta a la cabeza varias entrevistas al respecto. La pobreza en Canarias sigue aumentando. Las distintas ONG que trabajan, colaboran con las familias en situación de adversidad económica derivadas de los ayuntamientos se han quedado sin recursos, prácticamente no tienen alimentos, muchas de ellas en Santa Cruz, y 1 millón de euros en alumbrado de Navidad. Bueno, es necesario. Ni es necesario y tampoco es necesario un montón de cosas que están haciendo ayuntamientos, cabildos y el propio gobierno autónomo. No, hay un montón de cosas que no son necesarias y no se está atendiendo al problema real y se están echando balones fuera y se están hablando de otras cosas para precisamente no hablar de un tema que es endémico, por decirlo de alguna forma ya, es estructural y que va a más, no va a menos, va a más. Tenemos en Canarias un 36% de pobreza severa. Se sabe que la pobreza se hereda, o sea, dentro de un par de años que vamos a tener en Canarias si no se ponen medidas. Y las medidas que se ponen, como leí yo, para entretener, para abstraer. La gente no necesita entretenerse ni abstraerse, necesita comer. Hay unas políticas que están como muy imperantes últimamente, que es la de el ocio. Pero yo considero que efectivamente de eso además vive también bastante gente y tal, pero pienso que es una forma también tanta actividad, pienso que es una forma también de tener a la gente sin pensar
en el día de mañana o en lo que le va a ocurrir dentro de 2 o 3 horas, ¿no? Y en ese sentido una forma de ocultar los problemas reales que tiene Canarias. Porque es más fácil, es decir, mucha gente dice, ay, no me estés hablando de tanto problema, déjame vivir, ¿no? Y bueno, pues esto es una fórmula, ¿no? Y los ayuntamientos en su mayoría han entrado en esa dinámica, ¿no? Muchísimas actividades de ocio, culturales y tal, que ya digo, que están muy bien, pero que los están utilizando fundamentalmente para tenernos un poquito en ese estado de amnesia, en donde vivimos el momento, pero no estamos mirando a quienes tenemos a los lados y a quienes tenemos a lo mejor tirado en una acera pidiendo limosna, ¿no? Y lo estamos viendo cada día más, la gente sin hogar en las calles, pues cada día más, o lo que es peor, la gente sin hogar oculta, que es la que no vemos ni siquiera en las calles, pero que están ahí y que por vergüenza se ocultan, ¿no? Y a cada 2 por 3 pues nos estamos encontrando con personas fallecidas que no se sabe por qué han fallecido, pero que en un barranco, debajo de un puente o en una cueva, o ¿no? A cada 2 por 3. Esos son los reflejos de lo que está ocurriendo en los márgenes más extremos, ¿no? Pero después hay toda una cantidad, y ahí se puede ver hasta en los propios colegios, ¿no? Como el deterioro de muchas familias se refleja en la vida de los niños, ¿no? Y las niñas, y que son el futuro de Canarias, ¿no? Y estamos viendo que con los datos en la mano, y los datos siempre nos dicen que hay una parte oculta, que no están los datos, pero con los datos en la mano nos están diciendo que esto está siendo muy grave, ¿no? Y bueno, yo siempre repito el tema de las pensiones, es decir, que los datos nos demuestran de que la mayoría de las personas pensionistas están bajo el umbral de la pobreza. Entonces tenemos a la mayoría de las personas de más de 65 años bajo el umbral de la pobreza. Y si le añadimos todas las personas con discapacidades, pues también que reciben una pensión, que quizás a lo mejor viven en casas con su familia, pero que cuando empiezan a ser mayores, sus familias desaparecen y por lo tanto se quedan solas con unas pensiones miserables y con unas necesidades, tanto personas mayores como discapacidad, con discapacidad, con unas necesidades mayores que no pueden ser atendidas, ¿no? Y así se nos está reduciendo también la edad de vida. Uh-huh. Y yo me pregunto, digo, yo no sé si cuando sus señorías entran en el Parlamento pisan una alfombra que les da amnesia de lo que han visto durante la campaña electoral, todas las calles que han visitado, todas las promesas hechas. Te pregunto esto a colación de lo que dicen, ¿no? Están rascando ahí mes tras mes, los lunes al sol en Santa Cruz pidiendo pensiones dignas, mandando cartas, ya no se sabe ni cuántas veces, a la consejera para que atienda algo que por ley se aprobó en el Parlamento de Canarias, y sin embargo ellos se suben las dietas sin ponérseles la cara colorada, se suben los sueldos, hablan de la carestía de la vida, pero parece que tuvieran amnesia de lo que hay por fuera de la puerta del Parlamento. Sí, porque creo que a los que realmente hacen política los callan, o bien ignorándolos. Yo no sé mucho porque tampoco he estado en los ambientes estos, digamos, de las instituciones, ¿no? Pero sí sé que hay gente que lo ha pasado muy mal, ¿no? Porque les ningunean, les acallan incluso dentro de sus mismos partidos, ¿no? Y no les dejan hacer, ¿no? Entonces estamos teniendo a verdaderas personas que sí son políticas y políticos que merecerían la pena, pero que son ninguneados. ¿Por qué? Pues que posiblemente haya mucho poder económico y muchos intereses por detrás que compran a unos cuantos, y que al final esos cuantos son los que mandan y los que acallan a los que realmente quieren hacer política. Yo no quiero meter en el mismo saco a todo el mundo, ni poner como que la política es mala, ni nada de eso, porque no lo es. Yo siempre digo que realmente las políticas es lo que nos salvan, ¿no? Al final,
pero hay buenas políticas y malas políticas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que diferenciar. Y lo que tenemos que quizás es plantearle a toda esta gente unos mecanismos de participación de la gente que no sean exclusivamente la de meter un voto, para ver si de esa forma no se despistan y no se van por otros derroteros, sino que plantean el camino adecuado para lo que han sido nombrados, que es, en teoría, servir a su pueblo, ¿no? Y servir a su pueblo es servir a su pueblo, no a intereses particulares o a lo que a los que les compran, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Las élites. A las élites, ¿no? Por decirlo de algo. Y creo que aquí tenemos que hacer un cambio de modelos, ¿no? Incluida la propia población, ¿no? Porque a la propia población está como muy protestando en los bares y en nuestras casas y a través de los móviles, pero no nos organizamos. Y yo creo que hay que organizarse. Y bajo organizarse de miles de formas, buscar una mayor participación en lo que son las políticas y de esa forma presionar. Pero si nos quedamos en casa o en el comentario simple de una red, pues ahí lo que vamos a estar simplemente provocando enfrentamientos de odio, pero no realmente un cambio. La desafección de la política, ¿no? Sí. Habría que involucrarse más grupos de presión, que para eso están también, están recogidos como legítimos dentro de la Constitución, o sea que no pasa nada. Otro tema, las pensiones, los presupuestos, sí, la inflación. ¿Se sabe ya más o menos cuánto subiría? Pues yo por aquí tengo un dato que se publicaba ayer, que podría estar en torno al 3,2%. Sí, porque además terminamos ahora con un 1,8, me parece, este último mes. 1,8. Pero cuidado, el general, mientras que el de la alimentación está por arriba. Es decir, siempre hay trampa con esto de la inflación, de recoger el valor que va a subir, porque no es real. Ahí es donde nosotros decimos queremos la subida con el IPC real, y por eso seguimos insistiendo, ¿no? Porque este IPC que se nos plantea, primero porque es el medio, segundo porque nos quitó la paga de enero, que era un poquito la correctora de lo que había sucedido el año anterior, y podíamos ponernos otra vez de nuevo al frente de un nuevo año, pero ya recuperando algo. Eso se nos quitó, con lo cual cada año vamos perdiendo, porque no existe esa paga compensatoria. Y en el caso del IPC medio, que tiene en cuenta esa media, pero claro, ¿con qué datos? Con todo. Y ahí a mí me meten productos que yo nunca utilizo, ni tú, ni sino unos cuantos, y que son de mucho valor, ¿no? Y no tiene la proporción adecuada a aquellos productos que realmente sí consumimos la gran mayoría, que son los de alimentación, que son los de vestido, transporte, ¿no? Que esos deberían de tener un peso mayor, puesto que su consumo es mayor. Y después el IPC tiene una cosa curiosísima, y es que se halla en función no solo de los precios, sino del consumo. Entonces, si tú tienes menos dinero y consumes menos, la inflación baja. Claro, porque estás consumiendo menos, pero los precios no bajan. Y esa es la gran trampa. Entonces, un IPC real tendría que ir en función, o sea, una subida tendría que ir en función de la subida de los precios, ¿no? Pero no en si yo consumo más o consumo menos. Ya sabemos que esto del mercado, ¿no? Pero las fluctuaciones del mercado. Sí, porque antes se decía que el mercado se regulaba, y se regulaba eso con el consumo y el precio, pero ahora no es verdad. El mercado no se regula. El mercado no se autorregula. El mercado sigue subiendo los precios en función de otros intereses. Claro, lo que se regula es el bolsillo de uno. Porque yo no he visto que porque hayamos consumido menos aceite, el precio del aceite haya bajado. No, todo lo contrario. Se ha mantenido. Por lo tanto, no tiene ya nada que ver los precios. Bueno, no tiene nada que ver, algo tiene que ver, pero no tiene que ver en su... Y en ese sentido, lo que se está produciendo es ese menor consumo en las personas, puesto que ni los salarios ni las pensiones suben. Y sí que a mí me está preocupando un poquito el que no se diga claramente si van a cumplir o no van a cumplir el acuerdo de la subida, ¿no?
Esperemos que sí, pero únicamente estoy escuchando con respecto a los presupuestos el tema de si se le bonifica los impuestos a las hidroeléctricas, que esto ya es un disparate, ¿no? O sea, se bonifica. No, oiga, pero si usted tiene un montón de beneficios, usted paga en función de los beneficios que tiene. Y al mismo tiempo tiene que descarbonizarse. A las élites. Otra vez a las élites. Otra vez estamos subvencionando a las grandes élites que tienen unos beneficios increíbles, increíbles. Las petroleras, las hidroeléctricas, la banca. No, hay que mantener eso. Y más con una dana que hemos tenido ahora en Valencia. Pues hay que reconstruir, ¿no? Y ya podrían dejarse caer la banca, por ejemplo, la que en se le va a quitar el impuesto. Por ejemplo, en condonar las deudas de todos los autónomos que han perdido su negocio y que tenían deuda con la banca. ¿Ya les podrían condonar? ¿Por qué no les condonan? ¿Por qué no colaboran en la reconstrucción de una dana? ¿Por qué no colaboran en la reconstrucción de un país? Nunca lo hacen, pero siempre quieren bonificaciones para ellos, cuando las riquezas no hacen sino aumentarle, ¿no? Y son esas élites las que cada día están con unos grandes beneficios, empobreciendo al mismo tiempo, porque esos beneficios los sacan del conjunto de la población. Y esos beneficios que sacas es que se los estás quitando y por lo tanto tienes menos poder de ahorro o ninguno, más deudas y encima favoreciendo negocios determinados como pueden ser los armamentísticos, que se está denunciando de determinadas bancas, por ejemplo, porque están comprando, participando en desarrollo armamentístico para matar a pueblos como Gaza, ¿no? Es el gran negocio. Entonces, pues ¿cómo que hay que quitarle y bonificarle? No, quitarle y bonificarle a aquellos que no tienen. A los de la dana, por ejemplo. Por ejemplo. Carmiaco, que llegamos al final, que tengo un montón de temas que los hablamos el martes próximo. Una cosita, no sé si 10 segundos, se suspendió la concentración el viernes pasado por la lluvia, ¿se volverá a hacer? La vamos a reproducir un poquito el 25N, que habrá manifestación desde la Plaza Weiler a las 7, y esta la intentaremos hacer, tenemos que ver cómo va el tiempo, y la intentaremos hacer, eso sí, antes de que finalice el año, seguro que la haremos en la Laguna. Pues ya lo hablamos. Carmiaco, mil gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.